Buenos días, chicos de séptimo. Nuevamente, gracias a Dios, nos encontramos en esta clase este día viernes. Es un gusto estar acá y poder compartir un poquito sobre algunos temas con ustedes. Este día en nuestro contenido socioemocional, pues quiero hablar un poquito sobre la risa y el humor. ¿Por qué? Pues porque es uno de los temas que muchas veces nosotros dejamos de lado y son muy importantes. La risa, acuérdese usted que viene siendo parte de nuestro entorno y va a depender mucho de los sentimientos y del contexto en el que estemos. Pero también hay estudios que han dicho que la risa es una fuente beneficiosa para nuestro cuerpo, no solo por salud mental, sino también por salud física. Así que quiero invitarlos este día a que sonriamos. Y no solo eso, sino que también hagamos sonreír a otras personas. Y con respecto al humor, pues hay personas que tienen un buen sentido del humor. Cuentan chistes, palabras graciosas que nos hacen a nosotros estar en un ambiente muy propenso para la risa. Pero quiero decirles que no confundamos humor con burla, porque la burla satiriza y daña. En cambio, el humor no. El humor es todo lo contrario. Lo hace reír a usted y se ríe a usted mismo, pero con el debido respeto. Por ello quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, esta bonita palabras de Charles Chaplin, que usted ya sabe que es un comediante muy famoso, que no necesitó palabras para poder hacernos reír y nos sacaba una sonrisa. Nos la sigue sacando si nosotros vemos videos acerca de ello. El texto dice: una sonrisa cuesta poco, pero produce mucho. No empobrece al que la da y enriquece mucho al que la recibe. Dura solo un instante, perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal eterna de la amistad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella, y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es consuelo en la tristeza. Tiene valor desde el comienzo en que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de la sonrisa como quien no sabe sonreír. Qué bonitas palabras. Los invito, chicos y chicas, a que, como les decía anteriormente, sonriamos, hagamos sonreír a los demás. Y fíjese bien que el tiempo es corto, nuestras señales son eternas, y nosotros, si hacemos el bien a los demás, pues eso va a quedar para toda la vida. Hay un bonito video también que vi acerca de cómo se siente una persona con respecto a el ambiente. Tal vez usted me podrá decir en el chat de la clase qué relación puede tener el presente video que les voy a mostrar con la sonrisa y el humor. Veámoslo, por favor, y pongamos atención porque nos deja un gran mensaje.
Muy bien, chicos, como pudimos ver en el video, yo lo puedo ir relacionando con respecto a la sonrisa. Si ustedes se fijan, el zapatero andaba bien, ¿verdad? Feliz. Y siempre que él sacudía sus zapatitos, él le sonreía, porque es su trabajo y uno ama lo que hace. Nosotros como profesores pues escogimos esta profesión porque nos gusta. Los médicos, las enfermeras, los abogados, los arquitectos, las personas que se dedican al comercio, cada uno de nosotros escoge muchas veces las vocaciones o profesiones que más le gusten. Así era este zapatero, a él le encantaba lo que hacía. Y siempre, si usted se fija en el video, pues le da una sonrisa a sus zapatos, que son como sus amigos, los que están con él todos los días. Y tenemos la contraposición, ¿verdad? El mal humor del otro personaje. ¿Por qué? Pues el otro no tenía felicidad, no se le veía ese apego de sonrisa en su cara. Entonces los invito a ser como ese zapatero, a ser en este momento que usted es estudiante, pues a ser feliz con lo que es, a ser feliz con lo que tiene y valorar lo que tiene. Y dediquemos una sonrisa, pues como dice Chaplin, ¿verdad? Una sonrisa cuesta poco. Así que ánimo, chicos. Vamos a pasar ahora al desarrollo de nuestro tema. Este día vamos a comenzar hablando sobre la poesía en el barroco. De ello se va a tratar. Es nuestro tema. Y la competencia que vamos a adquirir es cultural y artística. ¿Por qué? Porque vamos a conocer sobre la cultura barroca y el arte, en este caso la literatura barroca. Vamos a ver, nuestra agenda está compuesta de la siguiente manera: del contenido socioemocional, que ya hablamos, la retroalimentación del tema de la clase pasada, el desarrollo del contenido y la consolidación a través de nuestra parte final de la clase. Y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Muy bien. Habíamos hablado de la risa y el humor y les presentaba estas bonitas palabras que son basadas o escritas por este gran personaje. Y recuerde, la sonrisa es una señal eterna que debemos de mantener.
el barroco es nuestro tema principal y dentro del barroco vamos a estudiar los subgéneros en poesía, que es la lírica, y en el género narrativo, la prosa barroca. Recordemos, chicos, que la clase pasada habíamos estado hablando del gran Miguel de Cervantes. Decíamos que Cervantes se dio su vida entre la transición del Renacimiento y el barroco. Es uno de los personajes más sobresalientes de la literatura española, conocido también como el Manco de Lepanto, porque él, pues, en la batalla pierde su brazo y por este motivo es que le apodan de esta manera. Escribe grandes novelas como El Quijote, que usted recordará que de chiquitito viene leyendo partes del Quijote. Hemos conocido de esta gran novela, ¿verdad? El Quijote es una novela que hace una sátira a las novelas de caballería, porque si usted recuerda, presenta al personaje principal como un gran caballero fuerte, y es todo lo contrario, es muy delgaducho, muy flacucho, como la misma obra nos lo dice. Rocín viene, ¿verdad? Que viene de los huesos, por eso le apoda, o le llama, mejor dicho, a su caballo Rocinante, para hacer mención a ello. Y ahí podemos ir viendo una de las características del Quijote. Otra de las novelas muy famosas de Cervantes son las novelas ejemplares. Si ya decíamos que es una composición de 12 novelas que se dividían en idealistas y novelas realistas. Entre ellas, pues tenemos, por ejemplo, La Gitanía, La Fuerza de la Sangre, El Extremeño, tenemos también Al Coloquio de los Perros, Rinconete y Cortadillo, El Licenciado Vidriera, etcétera, que son novelas, como él le llamó, porque son más largas que un cuento y están compuestas pues por algunas ideas de la realidad y otras sobre cómo debería de ser. De esto estuvimos hablando, chicos, la clase anterior, espero que lo recuerden. Este día pues vamos a iniciar hablando de un movimiento cultural que abarcó todo el siglo XVII. Este se llamó barroco. El barroco no solo fue literario. ¿Por qué? Porque también se dio en otras formas artísticas como la pintura, la arquitectura, la escultura, la música, ¿verdad? Dentro de las características barrocas, nosotros tenemos el exceso y la exageración. ¿Y cuál era la finalidad del barroco? Pues sorprender y producir asombro en el espectador. Esto se da más que todo si usted mira una pintura o una escultura barroca, cuando usted la observa, pues va a ver que tiene unas grandes características, ¿verdad? En cuanto al uso excesivo de ornamentos, y que muchas veces esto no nos va a llevar a algo real, sino que al equívoco, porque es lo que los artistas barrocos buscaban. Y en la literatura de igual manera, ya vamos a ver cómo es que se da. Luego vamos a conocer un poquito sobre la sociedad de la época. Empezamos diciendo que España, dentro ya del siglo XVII, que corresponde al barroco, pierde su hegemonía, ese poder que tenía en toda Europa. Y desde acá pues empezamos a ver nosotros la crisis económica por la que va pasando España. Imagínense ustedes, estamos hablando siglo XVII y actualmente en siglo XXI. Les pregunto, hoy en día, ¿España ha salido de esta crisis o creen ustedes que todavía se mantienen en crisis? Hemos visto noticias, hemos visto estudios en geografía, ¿verdad?, e historia de España, que nos dice que España cada vez va más empobrecida. España ya no es la misma de siglos o de años atrás, porque imagínense que en el siglo XVII ya estaba perdiendo poder y la crisis económica se empezó a ver en toda la población de manera generalizada. Hoy en día
En lugar de ir mejorando, hemos ido en retroceso. Entonces, por eso es que durante este contexto vamos nosotros a encontrar que el barroco va a expresar esa conciencia de crisis que estaba viviendo la sociedad del momento. Como por ejemplo, ¿verdad? El hambre, la guerra o la miseria eran los temas frecuentes. Podemos decir también que a partir de acá, ya en la situación en la que se encontraba este contexto histórico, se empieza a ver un surgimiento de desengaño y una concepción pesimista del mundo. ¿Qué es eso? Pues que veían el mundo, ¿verdad?, como algo degradado, como algo que no estaba bien, que no se sentía bien la población en su contexto. Posteriormente vamos a empezar nosotros a ver algunos temas que eran propios del barroco. Entre ellos tenemos el desengaño, la desvalorización de lo terreno. Imagínese usted que lo poco que la gente tenía se iba desvalorando. Ya un terreno lo compró en un precio, no lo podía vender a ese precio, sino que a uno menor. Y eso pues también iba haciendo, ¿verdad?, un pensamiento más mísero en las personas. Hay otros temas como la melancolía, el añorar algo que se tenía y ya no se tiene. Comparar la vida como un sueño que se despierta en la muerte. Tan grande era ese sentimiento de decadencia de la sociedad española, y los escritores también lo vinieron a dar a conocer. Si nosotros vamos a comparar la cultura del barroco con el Renacimiento, vamos a decir lo siguiente. Recordemos que en el Renacimiento había un optimismo por la vida. Ya en el barroco ese optimismo se pierde y va a empezar a difundirse el pesimismo. En el Renacimiento se tenía una visión equilibrada y armoniosa del mundo. En el barroco ya no. En el barroco empieza a hacer hincapié en el lado deforme y grotesco de la realidad. Y un tercer punto muy importante de este tipo de culturas es que en el Renacimiento se disfrutaba, se gozaba la vida por su naturaleza. Ya en el barroco no. En el barroco va a ser una difusión, que se va a difundir esa idea de que la vida pasa rápidamente. En el contexto en el que nosotros estamos, chicos, les pregunto, estamos en siglo XXI, año 2020. ¿Usted con qué cultura se puede sentir más identificado? ¿Con el Renacimiento o con el barroco? ¿Por qué? Les leo en el chat. Dentro de los géneros literarios, en el barroco se cultivaron los tres: el lírico, el narrativo y el dramático. Este día vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del género lírico con la poesía barroca y del género narrativo con la prosa. Empezamos con la poesía. Recuerde usted que la poesía es la expresión de los sentimientos, las emociones, los pensamientos del poeta. En la poesía nosotros vamos a identificar específicamente en la barroca que los temas que se habían recibido del Renacimiento, como por ejemplo ver cómo pasaba el tiempo, temas como el amor, la mitología, empieza también a darse en el barroco, pero con un sentimiento más de decadencia, y hacer ver cómo es ese desengaño por la vida. La literatura barroca no iba a buscar la claridad, sino por el contrario, el equívoco. En la poesía barroca vamos a encontrar nosotros muchas figuras literarias. Hay juegos de palabras, hay paradojas, ¿verdad?, que esto hace que los escritores fueran tan, pero tan sutiles en escribir este tipo de poesía, que nos deja asombradísimos cómo es esa capacidad de estos autores, que ya vamos a conocerlos. Ellos son el gran Lope de Vega. Lope de Vega, la mayor parte de su vida la pasa en Madrid. Tuvo una vida muy novelesca, o sea, llena de ideas, ¿verdad? De la
irrealidad y de la realidad. Él era muy apasionado, muy fantasioso, muy atrevido. Dentro de su carrera, él estuvo al amparo de la nobleza más poderosa. Y también, imagínense usted, aquí les voy a contar un poquito de estos autores: Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Francisco de Quevedo. Eran 4 escritores del barroco, de los más famosos, de los más influyentes, de los más creativos. Tanto así que ellos se iban ensarzando en peleas unos con otros, pero no vaya a creer usted que peleas de golpes, no, sino una pelea más literaria. Usted pues recordará que en las aventuras del Capitán Alatriste se nos muestran estas peleas. Un día, conversando con uno de ustedes ahí en el WhatsApp, pues recordábamos, ¿verdad? ¿Se acuerda de esto? De que en uno de los capítulos de la Capitán Alatriste, Arturo Pérez Reverte nos cuenta sobre ello, sobre 2 autores que aparecen en la obra y que tienen ese pleito, como Góngora y Quevedo. Ya les voy a presentar un video al respecto. Pero también Cervantes y Lope de Vega hacían lo mismo. Y los 4 eran excelentes. La obra de Lope es muy amplia y variada, pero él ensayó todos los géneros. Y el lírico fue uno de los estilos más sobresalientes. Dentro del barroco tenemos nosotros 2 estilos poéticos dominantes: el culteranismo, que también se le denominó gongorismo porque fue creado por Luis de Góngora, ¿verdad? Y aquí iba a predominar más la forma, o sea, cómo estaba estructurado el poema, que el contenido. Los autores del barroco, y especialmente los culteranos, no buscaban embellecer la realidad, sino que lo importante era lo ornamental, cómo lo iban a adornar con el montón de figuras literarias que ellos hacían utilidad. Hacen un uso del lenguaje latinizante, o sea, de latín, cultismos, que son palabras que vienen del latín culto, y recursos, ¿verdad?, como metáfora, hipérbaton, paralelismos, que son las figuras literarias. Y aquí está, pues, uno de los representantes, ¿verdad? Luis de Góngora el Mayor, el representante del culteranismo. Y tenemos el conceptismo, que es la acumulación y condensación de juego de significados a través de figuras, como por ejemplo la antítesis, la paradoja, la hipérbole, las acciones inesperadas, etc. ¿Quién es el máximo representante? Pues Francisco de Quevedo, el gran amigo del Capitán Alatriste en toda su obra, en los 7 libros que hay hasta el momento. Muy bien, para conocer un poquito más de Góngora y de Quevedo, chicos, les invito a divertirnos un ratito conociendo cómo estos artistas se llevaban uno con el otro, estos grandes escritores, ¿verdad?, artistas, porque ellos son parte del arte literario de la poesía barroca. Veámoslo, por favor. El siglo de oro es un periodo impreciso. Generalmente se dice que duró casi 200 años, pero para efectos históricos, y como suena bien, se le sigue llamando siglo a pesar de todo. En este periodo, en España se vivió un gran desarrollo en todos los estratos de la sociedad. Tras la anexión de las nuevas colonias, en España se vivió una época de prosperidad económica y orden político en el que las artes y la literatura en particular tuvieron un gran auge. Se publicó la novela cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a través de la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Apareció el teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca, y en la poesía, entre muchos otros, resultaron célebres las figuras de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo, y por supuesto, la legendaria enemistad que unió sus firmas en la universalidad.
Luis de Góngora y Argote, nacido en 1561, fue un poeta cordobés que creó la escuela del culteranismo. Culteranismo significa una corriente literaria barroca que aboga por intensificar la expresión alejándola del equilibrio y la claridad clásica. En otras palabras, acrecentar el uso de figuras retóricas para exprimir todo el significado de una frase. Por el contrario, por ese entonces se hablaba de un joven poeta llamado Francisco Gómez de Quevedo Villegas, perteneciente a la baja nobleza, que era reconocido por ser uno de los más grandes defensores del conceptismo. El conceptismo, o sea, el ir al concepto, ser conciso según la máxima, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Se han dicho muchas cosas de cómo se originó la rivalidad entre Góngora y Quevedo. Algunos sospechan que todo empieza porque el joven Quevedo pretende ganar notoriedad atacando a Góngora, siendo este ya un poeta mayor y consagrado. Pero lo cierto es que todo se remonta al momento y lugar donde ambos poetas se conocen. Quevedo y Góngora coincidieron en Castilla buscando mecenas en la corte, dígase, gente de poder que los mantuviera para poder dedicarse de lleno al arte. En una de sus presentaciones, Góngora avisoró pasmado cómo Quevedo venía haciéndose un nombre satirizando el enrevesado estilo de Góngora y el culteranismo. Muy enojado, pero conservando su estatus de poeta consagrado, Góngora optó por no irse a los golpes ni a los insultos y en cambio dedicó unos versos a Quevedo. Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. Quevedo, por su parte, respondió con un magistral soneto. Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos, aunque mucho me admira en mis enojos de qué cosa tan sucia hayan limpiado. No los tomé porque temí cortarme por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni los quise leer por no ensuciarme. Así ya no me espanta ver que pudo entrar en mis mojones a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Góngora, que para ese entonces hablaba de Quevedo como Quevedo, prosiguió. Anacronte español, no hay quien nos toque, que nos diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de rope. ¿No imitasteis al Terenciano Lope, que al Belerofonte cada día sobre sus huecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope? Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier gregüesco luego. Por fin Quevedo continúa haciendo uso de la sátira. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, eran 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Y así, entre muchos versos, décimas, sonetos y versos libres, ya quedará al gusto del lector decidir quién ganó esta justa literaria. En todo caso, y al margen de que ambos poetas tomaron caminos distintos, siempre será de alabar que incluso en su peor faceta, Góngora y Quevedo supieron darnos tanta buena poesía por leer. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme. Muy bien, como nosotros podemos observar, chicos, en el video, pues se está haciendo una reflexión y nos está dando a conocer cómo es que se puede dar este pleito de autores. Cómo es que uno le decía al otro lo que sentía hacia él a través de poemas. Y esto sí es. Estos escritores se destacaron en esta época por ello. Si usted se fija, Francisco de Quevedo, por ejemplo, empieza diciendo, ¿verdad? Vuestros coplones, cordobés sonado, sátira de mis prendas y despojos, en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Imagínense usted, vaya hasta ahí, creo que estamos bien.
Pero ya en la tercera estrofa, cuando viene y le empieza a decir, bueno, no los tomé porque temí cortarme por lo sucio, muy más que por lo agudo, ni los quise leer por no ensuciarme. ¿A qué hace referencia? Pues a los versos que Góngora escribió. Pero Góngora no se queda hasta ahí, ¿verdad? Viene y le contesta en su siguiente poema. Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope. Y después le dice, con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. O sea, le está diciendo como que él no es capaz de hacerlo. Bien, acá tenemos pues a estos dos grandes autores. Espero que hayamos aprendido un poco o mucho de ellos y que sigamos conociendo más. Ya esto es en cuanto a la lírica, ¿verdad? Ahora pasaremos a la prosa. La prosa, acuérdese usted que es escribir sin medida ni cadencia determinada. ¿Qué escribimos en prosa? Cuentos, novelas, leyendas, fábulas, cartas, etc. Dentro del barroco, pues la prosa narrativa tuvo una gran importancia y algunos temas que ya se vio en el Renacimiento continúan siendo vigentes. Entre ellos está la novela picaresca, la pastoril, la bizantina, la novela breve de origen italiano. Con respecto a la novela picaresca, acuérdese usted que El Lazarillo de Tormes era una novela realista y dio pie para que surgiera una novela picaresca. Después del éxito del Quijote, nosotros vamos a ver una gran cantidad de libros sobre caballería, sobre ese caballero andante, ese héroe. Pero también van a empezar a surgir otros como respuesta a la mentalidad barroca. La prosa didáctica y doctrinal, que su finalidad es enseñar o dejar una moraleja. Y también la prosa satírica, o sea, una prosa con burla, porque la sátira es una burla. En el barroco también se cultivan otros tipos que no son de ficción, como la costumbrista de Juan de Zabaleta, que refleja, ¿verdad?, con este género la vida cotidiana de los españoles de la época. Recordemos un poquito de la novela picaresca, como ya les comentaba. Este género es el que más representa lo que estaba pasando, el pensamiento y todo lo que tiene que ver con el barroco. Usted ya leyó Lazarillo de Tormes, recuerde que se publicó en 1554 de autor anónimo y es la obra literaria que da pie para que surja una novela picaresca en el siglo XVII, o sea, en el barroco. A partir de 1554 hasta 1599, a la fecha en la que se publicó ya la novela picaresca titulada El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, no se publicó ninguna otra novela. Pero más adelante nosotros vamos a ir viendo que a partir de ahí, pues sí, ¿verdad?, ya se siguen dando esa transformación del barroco, se sigue dando en este tipo de novelas. En la picaresca vamos a ver nosotros que la sonrisa que provocaba la crítica comprensiva de Lazarillo se sustituye por una mueca amarga y una carcajada brutal. ¿Qué significa esto? Pues que viene a dar a conocer esa expresión de desengaño en la vida del barroco. Otra de las novelas picarescas y que usted, primero Dios, pues lea en octavo grado, se titula El Buscón de Francisco de Quevedo. Pues en El Buscón hay un personaje que se llama Pablos, de origen humilde, que tiene sus padres que no tienen honra porque son acusados de hacer cosas malas, su padre un ladrón, su madre una alcahueta, bruja. Entonces él desde pequeño empieza a servir a don Diego, que es un niño como él, pero adinerado, como amo. Y así sucesivamente vemos cómo este personaje pues va avanzando en edad
y siempre está dentro de las características de la novela picaresca, la cual es pues que el personaje principal nunca sube de escala social. Tiene padres sin honra, como ya se los comenté. Espero que la podamos leer, y si usted tiene tiempo en vacaciones, pues igual, ¿verdad? Leamos, y así pues nosotros vamos a ir conociendo mucho más. Ya para ir terminando, chicos, espero que estos temas hayan sido de su agrado. Son temas muy bonitos para conocer la cultura de la época española y que nos ayuda a nosotros a culturizarnos. En el barroco nosotros conocimos que fue un movimiento cultural que abarcó todo el siglo XVII. Se caracterizó por el exceso y la exageración, y la finalidad era asombrar al lector y producir asombro, ¿verdad? Hablábamos de la poesía barroca. Uno de los representantes en la lírica, el gran Lope de Vega. Pero también tenemos en los estilos poéticos dominantes del barroco y este gran pleito entre autores, como se les mencionaba, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Y también pues dentro de estos máximos exponentes tenemos a Cervantes. Y bueno, ya después vemos dentro de la narrativa pues el inicio de la novela picaresca con el Guzmán de Alfarache y otro tipo de novela también que se dio durante la época, pero que fueron de gran importancia literaria y también contextual, que hoy en día pues estamos acá estudiándola siempre, porque debemos de aprender sobre todo, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta acá finalizamos con nuestro contenido. La siguiente semana vamos al contenido socioemocional, y en la sexta semana terminaremos ya con el drama con Lope de Vega y la comedia nacional. Esos dos temitas nos faltan. Les deseo éxitos, lo mejor, sigan adelante, den siempre lo mejor de ustedes. Y si hay dudas o preguntas en este momento o comentarios, háganlo, ¿verdad? Que con gusto vamos a resolver. Les deseo lo mejor, muchas bendiciones, y cualquier cosa pues usted me puede comunicar a través de los medios que tenemos para ello.